Para aquellos que no he visto, un saludo de parte de los hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. Ya sí me escucho. Un saludo a todos de nuestros hermanos en Santo Domingo. Les amamos y nos gozamos con ustedes en el Señor y la comunión que nos une en Cristo Jesús. Allá están orando por ustedes y nosotros oramos hoy también que el Señor allí bendiga su palabra. Qué maravilloso es pensar. De norte a sur, de este a oeste, Cristo y su evangelio es proclamado en el mundo. Y nosotros nos unimos al pueblo de Dios que comenzó temprano por Nueva Zelanda y luego sigue recorriendo hasta estos lugares y Cristo es exaltado. Oramos, cantamos para que Cristo sea conocido en toda la tierra, que sus alabanzas sean dadas a conocer y nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte. Nos gozamos en poder adorar junto a ustedes, amados hermanos. ¿Por qué no oramos una vez más y le pedimos al autor del sagrado libro que por su espíritu aplique su palabra a nuestros corazones? Señor, nosotros te damos gracias por la bendición que es tener tu palabra en nuestras manos. Pero también necesitamos la obra de tu Espíritu que ilumine el entendimiento y que aplique esta palabra a nuestros corazones. Y por eso ahora venimos a suplicarte, a rogarte que tú seas, Señor, nuestro ayudador, nuestro sostén, quien alimenta nuestras almas. Estamos, Señor, sedientos de ti. Queremos, Señor, acercarnos a ti por medio de tu palabra. Y te rogamos que tú alejes la obra del maligno que busca arrebatar lo sembrado en el corazón, de forma que se cumpla tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Es en Cristo, solo en sus méritos, que te pedimos estas cosas. Amén. Posiblemente muchos de ustedes o algunos de ustedes llegaron a ver la película Náufrago, o Castaway, donde el que había naufragado llega a ser amigo o entabla conversación con una pelota de marca Wilson y como habla con frecuencia con Wilson. Eso puede ilustrarnos cómo a veces nosotros podemos llevar a cabo nuestra vida de comunión con Dios o nuestra relación con Dios, o eso puede ilustrar cómo algunas personas tienen a Dios por simplemente un objeto con el cual simplemente descargar sus emociones y sus pensamientos y no realmente tienen una comunión con Dios. Nosotros no queremos estar hablando con Dios como si fuera Wilson. Nosotros queremos ciertamente ser amigos de Dios. Nosotros queremos entablar una comunión real, cercana, significativa con nuestro Dios. La vida cristiana significa comunión con Dios. Somos hijos de Dios que tienen relación con Dios y eso es significativo. Y debemos tener cuidado de que nuestra relación con Dios no termine siendo algo nominal, algo de nombre, un ejercicio vano, un ejercicio hueco. Dice el Salmo 115, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan. Wilson no hablaba. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Y no importa cuánto hablemos con un ídolo, ni cuánto nos imaginemos que el ídolo nos responde, la verdad es que no podemos cultivar una relación con Wilson, ni con un ídolo. No importa cuánto sea reverenciado en el mundo por cuántas millones de personas. La relación con nuestro Padre Celestial, sin embargo, es una relación personal significativa. Dios es personal y nosotros nos relacionamos de persona a persona con Él. Por eso podemos hablar con Él, Él nos habla a nosotros a través de su palabra y eso es sumamente significativo. ¿Qué relación
tienes tú con el Señor? ¿Qué tipo de relación tienes hoy tú con el Señor? Quizás puedes hablar de la relación que tuviste con Él o que en el pasado gozaste con Él, pero la pregunta es hoy, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de comunión con Dios? Yo creo que es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos con cierta regularidad para saber dónde realmente nos encontramos con algo tan importante. La vida eterna es que tengamos comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, ¿no es así? De eso se trata. La eternidad la pasaremos en una comunión eterna con nuestro Dios. Pero esto comienza aquí. ¿Cuál es la historia de la comunión que el hombre tiene con Dios? Bueno, para hablar de la historia de la comunión que el hombre tiene con Dios, tenemos que remontarnos al Génesis, porque Dios creó al hombre y a la mujer y los formó de tal manera que no solo podían relacionarse entre ellos, sino que también podían relacionarse con Él. Y por eso vemos desde el principio del Génesis que Dios les habla y Dios les da instrucciones a ellos. Antes de la caída había comunión entre Dios y el hombre. Y es una declaración asombrosa la de Génesis 3:8, cuando dice que Adán y Eva oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Porque esa afirmación hecha después de la caída nos deja ver claramente qué tipo de oportunidades tenían ellos en Edén. O sea, ¿cómo debió ser esa relación de Adán y Eva con el Señor? Pero esa relación quedó drásticamente quebrantada por la introducción del pecado en el mundo. Y dice el versículo 24 del capítulo 3, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Porque el pecado causó una separación radical entre Dios y el hombre, que Dios pusiera un querubín que protegiera ese árbol. Dios está diciendo, el acceso a mi presencia queda asegurada ahora. Es en mis términos que ustedes pueden acercarse a mí. No es lo que se nos ocurra como se nos ocurra. Y toda la Escritura se trata del remedio divino a esa gran problemática en la revelación que nos da, que culmina con este árbol de vida en la presencia de Dios en los cielos de la gloria. Toda la Biblia es esa solución divina para que nosotros veamos que Dios realmente tiene toda la intención de que nosotros cultivemos una relación con Él. Pero tiene que ocurrir todo eso que hay en la historia de la redención para que eso sea así. Y nos da una idea del privilegio que tenemos de que hoy, siendo pecadores, por la gracia de Cristo, podamos tener acceso a esa amistad con el Todopoderoso. Y uno empieza a ver el caso de un personaje tan extraño como Enoc. Alguien de carne y hueso como nosotros, que dice la Escritura que anduvo con Dios, Génesis 5:24. El hombre puede andar con Dios. ¿Sabías tú que hoy tú puedes andar con Dios? Caminar con Dios. Por eso estamos hablando de la comunión con Dios. Lo que queremos es que valoremos, apreciemos el privilegio para que día a día cultivemos ese tipo de comunión que Dios quiere que tengamos con Él. El Dios del universo quiere tener comunión contigo. ¿Es eso cierto? ¿O yo me lo estoy imaginando? Es difícil de creer. ¿Conmigo? Sí, contigo. Uno diría, bueno, yo entiendo que ocurra quizás con Abraham, David, Enoc. ¿Quién fue Enoc? ¿Cómo no sabemos tan poco de Enoc? Pero para Dios, Él tenía una relación cercana con ese hombre. Se puede tener una relación cercana con Dios. Y luego tenemos a
después de Enoc tenemos a Noé, y dice Génesis 6:9, Noé andaba con Dios. Y quizás tú eres como yo y te imaginas a Dios caminando con Noé en una playa. Bueno, estaba lejos de una playa, pero podemos imaginarnos caminando juntos. Y es ilustrativo ese caso de Noé, y que en sentido de que ocurrió en medio de un contexto de gran descomposición social. O sea, la condición en la que se encontraba el mundo era tremenda. El mundo puede estarse cayendo a pedazos y tú puedes tener comunión con Dios. Dice Génesis 6:10, y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Después de Noé tenemos el caso de Abraham. Dice Génesis 17:3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Nosotros leemos el texto y Dios habló con él. No, señores, Dios habló con él. Eso es impresionante. Y dice, en cuanto a mí, aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Luego versículo 7, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Después versículo 22, cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. Estaban conversando. Así como hemos conversado nosotros acá, Dios conversó con Abraham. Y dice en el capítulo 18, un capítulo más adelante, versículo 33 nuevamente, y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham. Tenían una conversación. Y el Nuevo Testamento hace entonces referencia al tipo de relación que Abraham tenía con el Señor. En Santiago, en el capítulo 2, versículo 23, dice, se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. O sea, yo soy amigo de Arturo. Juan es mi amigo. Ah, sí, ¿tú conoces a Juan? Oh, sí, lo conozco. Y conozco a fulano de tal. Y a Juancito. Y te lo conozco de hace tanto tiempo. ¿Así? Sí. Y a veces tenemos amistades así, nos enorgullecemos. ¿Eres tú amigo de Dios? ¿Eres tú amigo de Dios? ¿Te enorgulleces de ser amigo de Dios? Bueno, quizás te da hasta vergüenza decir que tú eres amigo de Dios. Porque quizás no hablas con Él. Porque quizás la manera como vives no muestra que te interesas tanto en lo que Él dice. Y por eso a veces no queremos asumir y decir que somos amigos de alguien, porque realmente tenemos muchísimos años que no nos hablamos. Quizás puedas decir, yo fui amigo de Él. ¿Eres tú amigo de Dios ahora? ¿Eres amigo de Dios ahora? Está el caso de Moisés también. Dice Éxodo 33:11, y esta es una porción un poco más larga. Dice, acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Es sorprendente que Dios use ese tipo de lenguaje para hablar de la relación que tiene con un hombre de carne y hueso como nosotros. Ese es amigo mío. Dice, el que se mete con esa persona tiene problemas conmigo. Dice, cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos.
Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. O sea, no solamente que tú me conozcas a mí, mi nombre, me conozcas por nombre, yo conocerte a ti también. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo. Somos amigos. Y yo te daré descanso. Y entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Dios, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Es en ese contexto que él hace esa petición. Hay una relación entre Moisés y Dios. Dios le dice, yo te conozco por nombre. Y así Dios conoce a cada uno de los suyos. Pero, ¿qué nivel de amistad y relación tienes tú con Dios? Obviamente no estamos diciendo que Dios tuvo relación con alguien perfecto. Sabemos que todos eran pecadores. Y Dios se deleita en tener esa amistad. Por eso, recuerden, Cristo fue llamado amigo de pecadores. Él es amigo de pecadores. Era enorme ese privilegio que Dios le había dado a Moisés. Pero Moisés quería más. Te ruego que me muestres tu gloria. Ven, a veces nosotros nos conformamos con poco. Y tenemos comunión con Dios, somos hijos de Dios, sabemos que hemos sido justificados. Pero anhelamos más de Dios. Hay ese tipo de ruego en nuestra oración a Dios. Le decimos, Señor, muéstranos tu gloria, muéstrame más de ti, Señor, yo quiero conocerte más. Porque entendemos que Dios es infinito. Nos pasaremos la eternidad conociendo a Dios. Pero no deberíamos comenzar desde aquí a solicitar, suplicar y rogar, Señor, yo quiero intimar más contigo. Tiene que haber esa interacción, esa conversación, para que eso suceda. En Números capítulo 12, a partir del versículo 5, dice que el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda. Y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Dice, en el caso de Moisés, es así que yo hablo. ¡Qué privilegio! Y dice en Deuteronomio 34:10, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Es por eso que se usa la frase latina, ¿no? Entre los reformadores de coram deo, nosotros vivimos en la presencia de Dios, vivimos cara a cara a Dios realmente. Cuando llega el nuevo pacto, nos encontramos con una intensificación y una extensión de ese tipo de relación con Dios. Ven, se dice, no, esto es una relación particular que yo tengo con Moisés. Pero dice Jeremías 31, en el versículo 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Si tú eres miembro del nuevo pacto, si tú eres un salvo del nuevo pacto, tú conoces al Señor. Ya hay una relación obvia con Dios. La pregunta es, ¿cómo está esa relación? Si tú estás cultivando ese privilegio que Dios te ha dado. Jeremías 24:7.
y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. No sé si notaron algo. El texto dice, y les daré un corazón para que me conozcan. No debería decir, y les daré una mente grande, amplia, para que me conozcan. No, dice un corazón. Porque es que está hablando de una relación, de amor. Hay una amistad. Les voy a dar un corazón para que cultiven una relación conmigo. Y Él lo hace eso con todos los que son miembros del nuevo pacto. O sea que existe una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. O sea que podemos apreciar la gran importancia de conocer a Dios y de ser conocido por Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos las palabras de Cristo al final del Sermón del Monte, es interesante que Él dice que en el día final muchos se van a acercar arguyendo que conocían de Dios y que Dios les conocía a ellos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Y esa frase es aterradora, muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Quizás hablamos entre nosotros y tú eres amigo de Dios. Sí, somos amigos. Somos así. Y quizás tú hasta usas un lenguaje irreverente para hablar de esa cercanía. Yo soy pana de Dios. Pana le decimos allá a los que están bien cercanos. Ah, sí. Sí. Pero eso eres tú hablando de tu relación con Dios. La pregunta es, cuando el amigo te vea, ¿qué va a hacer? Porque hay personas que hablan de esa amistad y después resulta, fulano, ¿Y quién tú eres? Sí, Oye, qué vergüenza, ¿eh? ¿Sí? ¿Te imaginas? Él y yo, así somos. Hola, ¿cómo estamos? Oh. ¿Y tú quién eres? Y el otro, y tú no decías que era cercano. Así le va a pasar a muchos, dice él. A muchos, ¿se oye bien? Wow. Qué duro. Y en la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué se le dice a las 5 que no entraron a tiempo? Dice, respondiendo le dijo, en verdad os digo que no os conozco. Oh, debe ser terrible. Tú argumentar amistad y Cristo desconocer eso. Algunos hacen esa pretensión y se queda en mera pretensión. Y aquí que pasa eso en vida es una gran vergüenza, pero en la eternidad y el día del juicio será una perdición. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay una relación de lado a lado. Por eso ese texto de Juan 2 también interesante, cuando muchos decían creer en Jesús, pero dice que Jesús no se fiaba de ellos. Lo que importa no es cuánto tú digas que conoces a Dios, es si Dios reconoce que tú tienes una amistad con Él. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y de enemigos hemos pasado a tener un privilegio enorme de ser llamados hijos de Dios, de poder ser amigos de Dios. O sea, la amistad con Dios que veíamos en el Antiguo Testamento como algo tan reservado a algunos personajes, en el Nuevo Pacto es de todos nosotros.
Dice Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Dice, yo les he dado a conocer la voluntad de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Y esto os mando, que os améis los unos a los otros. O sea que todo esto que hemos visto de la historia de la comunión con Dios en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Pacto, nos da una idea de la realidad de la comunión con Dios. Es posible tener comunión con el Dios Altísimo, y que tenemos un privilegio por eso. Es una realidad y un privilegio. Pero ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Quiénes son los amigos de Cristo? Según ese pasaje, los que andan en la senda de obediencia. Pero hablemos un poco más de el significado de esa comunión. O sea, habiendo visto algo de la historia de la comunión de Dios con el hombre, ¿qué significa esa relación? Bueno, la relación que Dios ha diseñado tener con los suyos no es una relación fría y distante. No. Dios no quiere que le veamos como los deístas le veían, alguien que crea el mundo y luego se aleja, lo deja funcionando bien y se va. No, ese no es el Dios de las Escrituras. Lo que vemos es precisamente un Dios que se comunica, que se revela, que tiene esa relación. Y Cristo lo evidencia claramente en esos pasajes que vimos. O sea, nosotros no podemos decir que tenemos intimidad con alguien a quien hablamos una vez cada 2 años. Yo soy cercano a él. No, nos hablamos cada 2 años. O sea, no nos imaginamos a Dios cultivando una relación así con el hombre. Esa no es la idea. Y Dios pudiera haber hecho eso, ¿no? Vengan a mi presencia una vez al año. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vayas a Él a través de su palabra y que tú le ores frecuentemente. Él te anima a que lo busques frecuentemente. Y cuando Cristo nos enseña a orar, dice, así como ustedes comen todos los días y oran por el pan de cada día, deben venir a mí cada día. Es el tipo de relación y cercanía que Dios quiere tener con nosotros. O sea, imagínense que fuera solamente un solo día al año, los 6 de agosto de cada año, podemos tener el privilegio de acercarnos. Hubiera colas y filas allí afuera para poder entrar. Y se preparan con antelación y no hacen ningún otro compromiso para estar aquí el 6 de agosto. Pero como no es así, yo tengo mi Biblia siempre. Ella no nos alimenta por ósmosis, pegándola cerca de nosotros para que nos alimente. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que razonar y meditar y reflexionar para discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y luego responder a eso que Él nos está hablando en oración y en súplica y en acción. Esa es la dinámica de la relación con nuestro Dios. No, la relación con Dios es una relación cercana, es un amigo, no es simplemente alguien distante. Durante la guerra de emancipación en los Estados Unidos, alguien le dijo al presidente Lincoln: pidamos a Dios que esté con nosotros en esta guerra tan justa. Y él le respondió: sabemos que Él está con nosotros. Lo que debemos procurar es estar nosotros con Él.
Bueno, Dios ha prometido su presencia. Así como le dijo a Moisés, yo voy a estar con vosotros. Cristo prometió su presencia con nosotros. Pero es bueno preguntarnos a nosotros si nosotros estamos con Él. Cuando la Biblia explica la doctrina de la salvación, incluye muchas cosas. No se trata únicamente de ser librados del infierno, ni tampoco de simplemente ser perdonados de nuestros pecados. La doctrina bíblica de la salvación incluye el hecho de ser adoptados como hijos suyos, incluye el hecho de que nosotros ahora estamos en Cristo. No estamos lejos de Cristo, estamos en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es el lenguaje bíblico. Dice 1 de Juan 3:1, al que hacíamos referencia: mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice, y eso somos. Todavía no somos lo que hemos de ser, pero somos hijos de Dios. Seremos transformados, perfeccionados, glorificados, pero somos hijos de Dios. Y es hermosa la manera en que David lo expresa en el Salmo 131. Dice el versículo 2, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. Porque estamos en los brazos de nuestro Dios. Y ese es el tipo de relación cercana que Él tiene con nosotros. El Señor no es simplemente un Salvador que luego con el quien no tenemos una relación cercana. Somos sus hijos. Y estar en sus brazos es nuestra paz, sentirnos seguros, protegidos. Podemos reposar tranquilos en su presencia. Hay una confianza, hay un descanso en Él. Por eso Cristo llama, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso es el que nos brinda en Él, en una intimidad de la relación que podemos tener con Él. O sea que la salvación incluye el que podemos tener comunión con el Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que hemos visto y oído proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 de Juan 1:3. Entonces, ¿qué significa tener comunión con Dios? Significa que hay una relación afectiva entre Dios y los suyos. Una relación afectiva. Las relaciones afectivas hay que cultivarlas. Aún la relación con nuestros hijos. Hay cosas que hacer, que hablar para mantener una relación cercana. Y nos dice mucho el ver que Dios utiliza la imagen de los esposos para hablar del tipo de relación que Él tiene con su pueblo. Porque precisamente quiere expresar esa cercanía. Y ahí está la historia de Oseas para nosotros tener una idea, ¿no?, de qué tipo de relación Él quiere que nosotros veamos que podemos tener con Él. Pero no tengo tiempo para meterme en esos detalles. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que viles criaturas del polvo como nosotros, pecadores, rebeldes, podamos venir a ser amigos del Altísimo? El que dice que habita en luz inaccesible, el alto y sublime, dice, pero estoy con aquel que es quebrantado de espíritu y humilde de corazón. Dios dice, ese es mi pana. El humilde y el quebrantado. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y lo que les decía antes, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Él tomó la iniciativa, él dijo, yo voy a ser amigo de este. Y nosotros entendemos muchas veces como en nuestras amistades humanas tenemos esa selección. A veces hay amistades que surgen muy espontáneamente, hay otras que surgen de manera más calculada. Mira, me voy a acercar a tal persona. Pero Dios dijo,
lo busco, a este. No fuimos nosotros que lo cogimos a él. Y nos aclara, mira, no fue por nada bueno que vi en ti, para que no perdamos el asombro de poder tener comunión con Dios. Es un privilegio realmente. Yo recuerdo esos momentos de niño, cuando había algún niño nuevo que llegaba, o en una fiestecita, o en algún lugar, y uno se acercaba con mucho temor. ¿Tú quieres ser mi amiguito? O sea, que Dios dice, yo quiero ser tu amigo. ¿Y qué tú haces? ¿Te das importancia? Voy a pensarlo, a ver si oro. A lo mejor lea tu palabra. De verdad, Dios nos ofrece su amistad y vamos a responder tan descaradamente. No deberíamos ser nosotros los que deberían de estar corriendo para tener comunión con ese Dios. No deberíamos ser nosotros los que seamos más movidos a leer y estudiar su palabra y a poder estar con tiempos de tranquilidad y reposo en el que podamos elevar nuestras oraciones a Dios. Aún durante el servicio estás cantando algo y aparecen ciertas letras. Tú dices, sí, Señor, haz eso, responde, acércate, permíteme adorarte así, permíteme tener ese corazón, esa interacción con Dios de continuo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que me conduzca? Mira, ahí hay un hermano que está en aflicción. ¿Me guías a él para hablarle algo? ¿Cómo vives tu vida en el día a día? Señor, llena mi agenda, lléname tú mi agenda de lo que yo debo hacer durante la semana. A Dios, amigo nuestro. Dice 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Por eso decía, tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Yo creo que si sabemos que las virtudes de Gálatas 5, como el fruto del Espíritu, son producidas por Él, deberíamos estar rogándole más al Espíritu que produzca estas cosas en nosotros. Siempre me gusta citar Efesios 3 a los creyentes para recordarles la oración de Pablo, cómo rogaba por ellos para que ellos fueran capaces de comprender con todos los santos cuál era la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. O sea, Pablo está haciéndoles conscientes al decir que él oraba por eso, de que ellos mismos debían orar por eso, obviamente. Pero conocer más del amor de Dios, conocer más de la realidad de que Él nos ama de esa manera, para que nosotros respondamos y reaccionemos a ese amor de la manera de vida. Porque si Dios nos ama así, sabemos que no le vamos a amar a devolver como Él merece, pero debe haber un amor sincero que nosotros devolvamos a Dios, corto como sea, con nuestras debilidades y pecados. Pero Dios quiere que nosotros le correspondamos, no que seamos indiferentes, no que seamos personas que no tengan ningún tipo de respuesta emocional al amor de Dios. El puritano John Owen expresó que si tan solo pudiéramos ver el amor de Dios con claridad, nuestras almas no podrían soportar la ausencia de Él ni siquiera por una hora. ¿Qué tanta falta te hace la comunión con Dios? Sinclair Ferguson, por su lado, dice: a menudo se nos recuerda correctamente que no vivimos la vida cristiana sobre la base de nuestras emociones, pero nunca debemos cometer el error de pensar que el Evangelio deja nuestras emociones sin tocar. Antes bien las limpia y las transforma con su poder.
Venimos a amar lo que anteriormente aborrecíamos y a deleitarnos en aquello que anteriormente menospreciábamos. Experimentamos lo que Owen llama afectos consecuentes y correspondientes hacia Cristo, a la luz de su amor afectivo hacia nosotros. Correspondemos al amor de Dios. Débil como sea nuestra respuesta, pero ¿cómo ustedes creen que ve Dios el hecho de que nosotros seamos indiferentes a su amor? Debe haber una respuesta. De manera que nos cuidemos de esa condenación que el profeta dijo contra el pueblo de Israel en Isaías y que Cristo mencionó en Mateo 15. Este pueblo se me acerca con sus palabras, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, Dios sabe cuando el corazón está cerca o lejos. Dios sabe cómo está tu corazón en relación a Dios. ¿Está cerca o lejos de Dios? Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima. O sea que hay una que es íntima, más íntima que otra, evidentemente. El Señor brinda su amistad, Salmo 24:15, dice la Nueva Versión Internacional, a quienes le honran. Así que traduce la Nueva Versión Internacional, brinda su amistad. Cuando nosotros mantenemos una amistad, hay intercambio de visitas. O nos visitan o nosotros visitamos, ¿no es así? Estás visitando a Dios. Visita a Dios tu hogar. Dice otro autor, la intimidad es lo que llamamos la experiencia de realmente conocer y ser conocido por otra persona, la intimidad. Frecuentemente utilizamos lenguaje referente a espacio para describir la experiencia. Un amigo íntimo es aquel con quien nos sentimos cercanos, nos conocen profundamente. Si algo sucede que afecta la intimidad con nuestro amigo, se sienten distantes de nosotros. O una persona que no nos conoce íntimamente, solo nos conoce de manera superficial. Pero desde luego, la intimidad no es espacial, sino relacional. Todos sabemos lo que es estar sentados al lado de una persona de la que nos sentimos distantes. Y podemos sentirnos cercanos a una persona que se encuentra a 4,000 millas de distancia. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y eso me lleva al siguiente punto: el cultivo de la comunión del hombre con Dios. O sea, sabemos cómo Dios nos ha hablado de su amistad en la historia, lo especial que fue esa relación con algunos hombres en el Antiguo Testamento y el privilegio que tenemos como pueblo del Nuevo Pacto. ¿Qué significa esa comunión con Dios? Es poder nosotros tener esa cercanía, poder ser amigos de Dios y corresponder a su oferta de relación. Pero ¿cómo puedo yo cultivar esa relación? ¿Cómo nos podemos ir de aquí? No solo con el deseo de poder ser amigos de Dios, sino también con algo concreto que nos ayude a poder cultivar esa comunión con Dios. Bueno, lo primero que te debo decir es: busca a Dios. Pero pastor, ya nosotros sabemos dónde Él está. Bueno, más o menos. La Biblia es la que nos exhorta a buscar a Dios. Mantente en una búsqueda continua de Dios, porque la familiaridad con Dios va a ser nuestro gran enemigo para no mantenernos buscando cultivar la comunión y la intimidad con Él. Te vas a sentir familiarizado: ya yo me sé la Biblia, ya voy a orar lo mismo que oré ayer, y por mis hijos, y por mi trabajo, y por la iglesia, los misioneros. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar maneras nuevas de hablar y conversar con nuestro Dios, para hablar de eso que está tan cerca de nuestro corazón, de forma que no sea una mera rutina. Dice Primero de Crónicas 28:9: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas,
Él te dejará encontrarle. Pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. ¡Wow! ¡Qué consejo! Si le buscas, Él te dejará encontrarle. Es como si fuera casi un juego de las escondidas con Dios. Y Dios se esconde. 1, nosotros, 2, 3, 4, 5. ¿Listos o no? Allá voy. Y Dios empieza a decirnos, ¡wujú! ¡Wujú! Porque Él quiere que tú lo encuentres. Dios no se esconde de tal manera que sea imposible, porque Él pudiera hacerlo, que sea imposible encontrarle. Pero no, Él se esconde de tal manera para que tú le encuentres. Y Él te dice, búscame, búscame, y me dejaré encontrar por ti. Tristemente nos acostumbramos a buscar a Dios con la mitad del corazón, o con menos aún. Pero por eso Él decía, si tú le sirves de todo corazón, con ánimo dispuesto. Hay una actitud en esa búsqueda de Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es el lenguaje bíblico. Hay una actitud. Procura desarrollar tu intimidad con Dios. No te conformes con el nivel que tienes de relación con Dios. Hay más. Muéstrame tu gloria. Alguien dijo una vez, Dios no tiene favoritos, pero sí amigos íntimos. Amigos íntimos. Entonces debemos buscar a Dios. Debemos cultivar también un sentido de la presencia de Dios. Porque a veces Dios está ahí, ¿verdad? Y no lo reconocemos. El Señor nos promete su compañía. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. La doctrina de la omnipresencia de Dios es algo que puede hacernos pensar que siempre Dios está ahí cerca, pero no necesariamente cultivamos la intimidad por eso. Porque Dios también tiene su presencia especial, como Dios está aquí presente mientras estamos adorando a Dios. Y si Él está aquí, ¿no sería bueno aprovechar esa oportunidad? O sea, ¿será este el mejor momento para nosotros dilucidar cómo vamos a pagar todas nuestras cuentas? Y mientras estamos entonces dilucidando todo eso, Dios está enviando la semilla de su palabra y tú en otro planeta. Esta es la oportunidad, Dios está aquí. Debes percibir la presencia de Dios y aprovechar esa oportunidad. Dios es omnipresente, es cierto que está cuando caminas allá afuera también. Pero es Él que ha prometido que cuando su pueblo se reúne, Él tiene una presencia especial para bendecir. Dios está aquí. Entonces acerquémonos a Él. Salmo 65:4. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Es una persona bienaventurada y dichosa a quien Dios le dice, ven, acércate. Salmo 73:28. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Ese es el argumento del libro de Hebreos. Por medio de Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios, a la que antes solamente el sumo sacerdote una vez al año y con sangre derramada podía él entrar a su presencia al lugar santísimo. Y ahora nosotros por Cristo tenemos acceso. Por eso dice, entonces, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Amén. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, acerquémonos.
sea que si después de ese privilegio de que Cristo ha abierto un camino para tener acceso a la presencia misma de Dios, nos quedamos pululando cerca de la entrada, pero no entramos y no nos acercamos, estamos desperdiciando el privilegio más grande de nuestra vida. No es suficiente estar cerca de la entrada. Tenemos que entrar a la presencia de Dios. Y con esta invitación de Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Con esa invitación, el que no lo aprovecha está actuando en necedad. Está extasiándose con pedacitos de espejo que brillan y dejando el oro que vale todo, que es Cristo. Por eso María había escogido la mejor parte. Era Marta la que pensaba que estaba haciendo lo que era lo correcto. No solo pensaba que ella estaba haciendo lo correcto, sino que María estaba haciendo lo incorrecto. Señor, corrígela y dile que venga acá a ayudarme también. Y el Señor le dice, no, es que ella fue la que cogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Sentémonos más a los pies de Jesús. Lo que hacemos realmente no afecta nuestro estatus de perdonados y redimidos. Seguimos tan justificados como el primer día, y así será por la eternidad. Pero lo que hacemos en el aprovechamiento de ese privilegio que tenemos va a afectar nuestra relación con Dios. Tenemos una idea con lo que Pedro describe en el trato de esposos y esposas en 1 de Pedro capítulo 3. Y le dice a los esposos, condúzcanse de esta manera ante sus esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ven? O sea, somos hijos de Dios, somos justificados. Pero lo que tú haces con tu vida y el aprovechamiento que haces del privilegio de tener comunión con Dios va a afectarte. Va a afectarte. Y dice, no trates así a tu mujer porque a la larga tus oraciones van a tener estorbo. Nuestra unión con Cristo no es afectada, pero nuestra comunión con Cristo sí. Contristar al Espíritu Santo tiene consecuencias. Por eso Pedro le decía a los efesios, no contristéis al Espíritu. Eso trae consecuencias. Decían los puritanos que un espíritu contristado era un espíritu retirado. Necesitamos la vida del Espíritu continuamente en nosotros para mantener la vivacidad de nuestra vida espiritual. Y un espíritu contristado no es lo que nosotros deseamos realmente. Necesitamos esa infusión del espíritu de vida continuamente a nosotros para mantenernos cerca de nuestro Dios. Dice el salmista en el Salmo 66:18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. En otras palabras, no debemos añoñar el pecado y pensar que eso no va a estorbar nuestra relación con el Señor. Dios no quiere eso. Pero Dios sí quiere arrepentimiento y humillación. Él habita y mora con alguien con esa actitud. Isaías 66:2. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dice una ilustración, un negociante conocido del doctor Walter Wilson invitó a este a asistir a una fiesta que no era apropiada para un cristiano. Gracias, contestó el doctor Wilson. ¿Puedo llevar a un amigo conmigo? Claro que sí, respondió el negociante y luego añadió, si no tiene inconveniente, ¿se puede saber quién es este amigo? Ah, es el Señor Jesucristo, respondió el señor Wilson. Ah, bueno, fue la respuesta. En ese caso, me parece que el amigo no disfrutaría en la fiesta. Y el doctor Wilson respondió, si él no disfrutaría, yo tampoco, no puedo aceptar la invitación. O sea, ¿cómo es tu comunión con Cristo? ¿Se siente Cristo cómodo contigo y haciendo todo lo que tú haces, acompañándote donde quiera que tú vas, escuchando todo lo que tú dices? ¿Cómo se siente Cristo?
Porque así dice el santo y sublime, que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Entonces procura tener calidad de tiempo con el Señor. Tiempo para Él. Tiempo para estar con Él. Y no permitas que la tiranía de lo urgente se trague tu tiempo en la presencia de Dios. También debes abrir tus oídos y corazón a la voz de Dios, a lo que Él te dice. Porque si Él te está hablando, tú como amigo debes responder a lo que Él te dice. Abre tu oído. Por eso dice, no solo a este miraré que es humilde y contrito de espíritu, dice, y que tiembla ante mi palabra. Tu reacción a la palabra de Dios es importante. Cuando Dios habla, ¿qué debemos hacer? Escuchar. No nos encontramos a veces en momentos cuando estamos, mira que tal y tal cosa, así, ajá. ¿Tú oíste lo que yo te dije? Ay, no. Bueno, a veces le hacemos eso a Dios. Y Él nos está hablando. Y nosotros estamos con la mente en Júpiter y no respondemos a Dios adecuadamente. Podemos leer la Biblia, que nuestros ojos se depositan en las letras que están en la página y la mente quedar completamente distanciada de lo que estamos leyendo. Es posible, leer en automático. Hermano, no debemos leer la Biblia en automático, ni debemos escucharla en automático. Yo sé lo que es estar sentado mirando al predicador que está en el púlpito y después volver. Teníamos una experiencia fuera del cuerpo y luego el alma vuelve otra vez. ¡Ay! Cuando el predicador dijo amén, ¡uy! Si estamos aquí, concentrarnos a oír la palabra de Dios, por ejemplo. Si alguno me ama, guardará mi palabra, dice Cristo. Debemos leerla y guardarla, obedecerla. Un joven que tenía que ir de viaje estaba a punto de terminar de hacer su maleta. Le dijo a su colega, casi estoy, me falta solamente poner una guía de viaje, una lámpara, un espejo, un telescopio, un libro de poesías, unas cartas antiguas, un himnario, una espada, un martillo y unos libros de estudio. Hombre, y todo eso te lo vas a llevar, no te va a caber en la maleta. Y el joven aseguró, dijo que sí, puso su Biblia en la maleta, la cerró y dijo, ya. La palabra lo es todo para nosotros, amados hermanos. Debemos ser dependientes de la palabra de Dios. O sea, hay muchas cosas de las que no debemos ser dependientes. Hay gente que depende de químicos, barbitúricos y todo lo demás. Nosotros debemos ser dependientes de la palabra de Dios. Debemos buscar el rostro de Dios en oración. Buscarlo en oración. No orar letras en nuestras mentes. Buscar a Dios en oración. Estar en un lugar que sea adecuado para orar. Escoger un lugar en el que tú tengas la costumbre de orar. Donde tú tengas la menor cantidad de distracciones. Apartarte del bullicio, de las cosas que te distraen de hablar con Dios. De ese gran Dios, ese privilegio que tenemos. Cultiva tu relación con Él, buscándolo en oración. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de veras. Salmo 145, 18. Dios asume que tú siempre estás necesitado de misericordia y de gracia. Y el lugar para encontrar esas cosas es su trono de gracia. O que Dios nos encuentre más frecuentemente en ese lugar para buscarlo a Él y no solamente sus beneficios. ¿Qué tanto vemos la comunión con Dios como un privilegio? No estás hablando con Wilson. Estás hablando con el Dios creador de los cielos y de la tierra, que envió a su Hijo a morir para rescatarnos y salvarnos de nuestros pecados. Para a la larga, no solamente que tengamos comunión con Él aquí, sino una comunión eterna con Él en los cielos.
Si eso no te anima, nada en el mundo satisfará tu alma. Porque ese es el mayor privilegio que podemos tener. Comunión con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Pero si tú no conoces a Cristo, si tú no conoces lo que es el arrepentimiento de todos tus pecados, si tú no sabes lo que es depositar tu fe para salvación solamente en Jesucristo para la salvación de tu alma, o sea, dejar de confiar en ti y en todo lo que puedas hacer para ganarte el favor de Dios para ir al cielo. Si no has confiado de esa manera, decir, Señor, solo lo que tú has hecho es lo único que me puede salvar. Si tú no has experimentado el nuevo nacimiento, o lo que Cristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces tú no puedes tener este tipo de comunión del que hemos estado hablando. Esta comunión es para aquellos que son hijos de Dios, que han venido a ser hijos de Dios a través de la fe y el arrepentimiento, a través del nuevo nacimiento. Y precisamente lo que decíamos de cómo Dios echó fuera a Adán y a Eva, y cómo el resto de las escrituras se trata de la historia de cómo Dios rescata al hombre para que pueda tener esa comunión con Dios. Eso es un llamado a ti hoy, de que busques a Cristo mientras hay tiempo y oportunidad. Porque esta vida, esta breve oportunidad que Dios nos da, es el tiempo precisamente que tenemos para hacer las paces con Dios. Y entonces poder venir a ser de enemigos, amigos de Dios. Pero si la eternidad te encuentra siendo enemigo de Dios, no te irá bien. A nadie que llegue a la vida eterna siendo enemigo de Dios le irá bien. Será perdición perpetua, condenación para siempre. Pero no tiene que ser así. Hoy mismo puede haber un cambio en tu corazón. Ve a Cristo sin tardar y clámale por misericordia y pídele que te haga uno de sus hijos. Y el que hoy es tu enemigo hará las paces contigo y vendrá a ser no solo amigo, sino también tu Dios, tu Padre Celestial, tu hermano en Cristo por toda la eternidad. ¿Por qué cambiar el cielo y dejar el cielo y condenarte eternamente por un breve tiempo de supuesto deleite en esta vida? Es un mal negocio. Y nuestra invitación es: ven hoy a Cristo sin tardar. Refúgiate en Jesús y pídele perdón por todos tus pecados y Él te dará la vida eterna. Vamos a orar. Señor, te bendecimos. ¿Cómo no hemos de alabarte y glorificarte por tu maravilloso, único, increíble plan de salvación? Sorprendente, maravilloso plan de salvación. Y que no solo, Señor, nos rescates y luego vengas a ser un salvador distante, sino que nos salvas para venir a ser nuestro amigo. Oh Dios, gracias. Gracias por el Evangelio, gracias por Jesucristo. Gracias por tu amistad, Señor. Perdónanos cuando no hemos cultivado esa amistad como debiéramos. Y muévenos para buscarte y estar más cerca de ti. Salva, Señor, hoy. Salva. Rescata pecadores en este lugar, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.